Pero bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Nosotros somos Compliance Legal Group. Somos tu socio legal para la innovación y la tecnología. Yo soy el licenciado Andrés Cruz. Hoy me acompaña la licenciada Joyce Manny Reyes. ¿Cómo estás, Joyce? Me encuentro súper bien y emocionada porque vamos a discutir información nuevamente importante y valiosa para todas aquellas personas que nos siguen. Y esta vez nuevamente hablando sobre la privacidad de los datos. Sí, la privacidad de los datos se ha vuelto un tema sumamente importante que sigue en auge en todos los, ¿verdad? En todos los países. Y en Puerto Rico está llegando, finalmente. Pues hoy tenemos en agenda discutir el proyecto de la Cámara 1548. El proyecto de la Cámara 1548 se radica el 27 de octubre del 2022 y, curiosamente, se refiere a la Comisión sobre los Derechos de los Consumidores, a la industria bancaria y a la industria de seguros. Casualmente, sobre ese particular, me está curioso que ya estas tres industrias, ¿verdad? La protección del consumidor, que sería el LACO en este caso, la banca y la industria de seguros, ya están regulados en este aspecto de la privacidad, ¿verdad? El DACO tiene su reglamento que hemos hablado, que fue el primer capítulo que nosotros hablamos, ya tiene su reglamento exigiéndole una política de privacidad a los comercios, que al momento de hacer negocios recolecten información de sus clientes. La industria bancaria definitivamente es una de las más reguladas, tiene la GBLA, que regula específicamente este aspecto de la privacidad de los datos de los clientes de los bancos. Y la industria de seguros también tiene la regla 75, que es el deber de confidencialidad en el proceso de adquirir una póliza de seguro. Entonces, algo que me estuvo curioso de este proyecto, que en parte se parece a uno que ya nosotros habíamos discutido, que era el proyecto del Senado 882, y ese quedó en nada. Sí, ese proyecto se radicó y ahí lo dejaron, nunca pasó después de la comisión, nunca pasó a más. En cambio este ya fue aprobado por la Cámara, fue aprobado por el Senado, pero sin embargo en el Senado hicieron unas enmiendas que pues no están de acuerdo con esas enmiendas y pidieron una conferencia para poder trabajar en ellas. Pero de ahí no ha pasado más nada, o sea, si una vez termina esa conferencia y lleguen a acuerdos, se vuelve a aprobar nuevamente, pasa a la firma del gobernador para ver si en efecto se convierte en ley este proyecto. Pero si se convierte en ley este proyecto, de ahora de entrada podemos asumir que podría tener efectos devastadores para los negocios, Sí, ¿verdad? En el hecho definitivamente. de no cumplirla. ¿Por qué? Porque tiene unas penalidades que van desde 500 a 5.000 por violación. Entonces tenemos que ver que por violación puede significar que tú no conseguiste el consentimiento de tus clientes y tienes 1.000 clientes, 5.000 por 1.000. Ahí tienes como 5 millones, ¿verdad? O sea, los efectos y las cantidades de las multas que podrían estar asociadas con el incumplimiento de esta nueva ley de aprobarse son grandes. Y eso es normal en este tipo de regulaciones porque las multas actuales son millonarias. O sea, el GDPR, el CCPA son multas millonarias porque es que si no, no le van a hacer caso a este asunto. Entonces, también lo que hay que resaltar para ir, ¿verdad? Un poco desglosando la complejidad de este proyecto es que en efecto se presenta a los fines de exigir mayores estándares y protocolos a las industrias para lograr ese consentimiento informado. No están tomando tan a la ligera el consentimiento informado como está ocurriendo en el presente, sino que ahora están exigiéndole a los comercios que obtengan ese consentimiento informado, y esto es una de las cosas bien importantes que hay que resaltar del proyecto, porque también exige el que se presente el consentimiento como parte de quizás del mismo contrato, de la página de internet. Sí, o sea, este proyecto a gran escala lo que busca es formar como política pública la protección de los datos de los consumidores puertorriqueños, ¿verdad? Los residentes de Puerto Rico. Este proyecto le impone una responsabilidad y unos deberes a los comercios que son un poco más, que sean más proactivos, ¿verdad? En ese consentimiento, en esa búsqueda de ese consentimiento. Ahora mismo tú puedes tener la política de privacidad en un link en el footer de la página de internet y pues ya está disponible para que el cliente lo vea.
Ahora lo que te pide es que el consentimiento se tiene que dar antes de que empiece la recolección. O sea, estamos hablando desde el momento en que entras a la página, porque desde el momento en que tú entras a una página ya los cookies están recibiendo información tuya. Correcto. Así que estamos hablando de que instantáneamente tú entras a la página, tienen que solicitarte el consentimiento para recolectar tu información y poderla compartir si es que la comparten. Si no, pues el simplemente hecho de poderla recolectar. Y como tú dices, ese consentimiento, ya sea parte de un contrato, ya sea en la política de privacidad, ya sea en la página de las redes sociales, tiene que estar presente y tiene que estar claro y tiene que ser accesible a ese cliente. Y sobre todo visible. Y es que este proyecto tiene como parte del contenido de su artículo 1.2 lo que se le conocería entonces la Declaración de Política Pública, y lo que básicamente establece es que hicieron una especie de unión entre lo que es el consentimiento informado, que va atado a esos datos de la persona, y lo hacen formar parte de lo que viene siendo el derecho constitucional que nos cobija a todos nosotros a nuestra privacidad de información. Entonces ahí es cuando vemos que no estamos ante algo que puede ser considerado de forma no proactiva. Estamos hablando de que se ven afectados derechos constitucionales de no atenderse de forma adecuada ese consentimiento informado y hacer uso adecuado de lo que viene siendo la información que colectan estos comercios. Mira, y en cuanto a lo que tú mencionas del derecho constitucional, no sé si te recuerdas que en el primer capítulo también estábamos hablando de que ese derecho constitucional de la intimidad es oponible al Estado y a terceros. Pues esta ley le permite a todos los consumidores querellarse ante el DACO para reclamar sus derechos. O sea, le da una alternativa de cómo reclamar. A diferencia del proyecto que no se aprobó, que nada pasó, el 882, Sí. ese proyecto le daba un derecho a ir directamente al tribunal para reclamar ese derecho. Ahora mismo, pues este proyecto lo limita al DACO y la agencia, ¿verdad? La agencia administrativa haría ese proceso investigativo y toda la querella y todo lo que aplica en ese contexto. Sí, que en parte le arrebató al ciudadano el poder ir directamente al tribunal. Ahora entonces, de ser aprobado, el proceso sería completamente diferente, sería un proceso administrativo primero, y una vez se agoten todos los remedios administrativos provistos por la agencia, entonces es que existiría como regla general el recurso a acudir al tribunal. De lo contrario, no está disponible. Sí, no, Porque el primer foro o el foro con la competencia o la jurisdicción para atender este asunto, entonces se quedaría en un foro meramente administrativo. Exacto. Y la diferencia es que si tú vas a ir al tribunal en este proceso, ya después de que agotaste todo remedio, tú no tienes un derecho de reclamar ninguno de estos nuevos derechos ante el tribunal. Lo que tú podrías reclamar es daño, pero tienes que probar un daño real. Versus en el proyecto anterior te dan daños estatutarios por el hecho de haber violado la ley. Correcto. O sea, que aquí no está esos daños estatutarios. Bien importante, la protección de estos datos personales, según el proyecto, va a ser extensiva en cuanto a que sean relacionadas a interacciones comerciales. Si obtengo la data para fines de obtener algún tipo de beneficio comercial. Hasta ahí vamos bien, pero lo importante es que se va a estar tutelando o vigilando el uso, el manejo y el intercambio de esos datos de los consumidores y de los clientes de todos los individuos en Puerto Rico, siempre y cuando tengan algún tipo de relación con lo que viene siendo el intercambio de bienes y servicios, pero sobre todo interacción comercial. O sea, el comercio se tiene que estar beneficiando de haber hecho una divulgación de esos datos. Correcto. Aquí la definición de comercio empresa. Muy interesante la definición que le ha dado nuestra Asamblea Legislativa. A diferencia del proyecto anterior, de nuevo, que también limitaba por unas cantidades de las ganancias, o sea, había unos requisitos bien estrictos para cumplir. Ahora lo aplica a todo el mundo, por igual. Excepto hay una porción del primer artículo, del archivo 2.1, Del 2.1. que solamente le aplica, o sea, excluye a las pymes.
excluye a las pymes, pero todo el resto de la ley le aplica a las pymes. Sí, lo que viene siendo el artículo 2.1 que habla sobre la transparencia de la recopilación, el uso, la retención y el intercambio de la información Y personal. básicamente ahí le están pidiendo a los comercios que pues divulguen su política de privacidad, que la mantengan actualizada cada 12 meses. De hecho, cada 12 meses originalmente es que estaba puesto, pero hay una enmienda para que sea cada 6 meses. Lo que sería también bastante oneroso Definitivamente. para todo comerciante que tenga que estar cada 6 meses actualizando su política o las políticas de privacidad que utilizan. Eso implicaría también gastos operacionales y claramente se altera por completo lo que viene siendo la organización y la estructura del comercio. O sea, independientemente sean 12 o 6, definitivamente, si son 6 van a haber unos gastos mucho mayores. Pero independientemente, esta ley va a traer gastos operacionales para todos los comercios, porque esto es algo que actualmente no se le exige a los comercios. Y de hecho, eso es una de las cosas que en una noticia de Microjury se estaba entrevistando a la presidenta de la Asociación de Comercio Electrónico. Y ella estaba pues, señalando esas preocupaciones de, mira, en primer lugar, la mayoría de los comercios no saben de esta ley. No saben de este proyecto y si se aprueba hay que hacer una campaña educativa, hay que dejarles saber a los comercios qué es lo que tienen que cumplir, qué es lo que tienen que hacer. Pero ella está preocupada, ¿verdad?, por el impacto económico operacional que esto puede traer. Y definitivamente es un aspecto que hay que evaluar y hay que dar a conocer, pero a la misma vez, si lo vemos como que nosotros estamos intentando proteger los datos y la información de los consumidores, no necesariamente las ganancias de los comercios, ¿verdad? Y el derecho constitucional, pues en ese balance, ¿verdad? Y aquí tenemos a la justicia. En ese balance, eh, no nos podemos enfocar en cuánto va a ser el costo operacional del comercio, sino el derecho del ciudadano a estar protegido de su intimidad. ¿Por qué yo digo esto? Porque cuando un hacker, un atacante, vaya a intentar robar información, él no va a estar pensando cuán grande es tu compañía, si tú tienes la capacidad económica para poder tener un buen firewall, o sea, una buena defensa. Simplemente va a buscar la vulnerabilidad y la va a explotar. Así que si tú no tienes los recursos para tener esas protecciones y esas garantías de seguridad, pues definitivamente estás más en riesgo y deberías invertir más porque ahora, no tan solo por la ley, o sea, es un deber, ahora mismo es moral, ¿verdad? Pues no hay una ley, pero hay una responsabilidad, una garantía de yo estoy utilizando tu información para yo beneficiarme económicamente. Así que yo por lo menos tengo que garantizarte a ti que tu información va a estar segura porque tú estás confiando en mi tu información Correcto. para ayudarte un servicio. Y lo interesante es que siempre que pensamos en comercios o en comerciantes o en corporaciones, pensamos en que tienen un local fijo, un edificio, una estructura. Y lo curioso de este proyecto de ley es que estamos hablando que uno de los requisitos en cuanto a las definiciones de lo que viene siendo empresa, negocio o comercio establece que tiene que tener una oficina u otro local fijo y que opera en Puerto Rico. Pero entonces, ¿cómo vamos a aplicar este proyecto, las regulaciones y todos los nuevos requisitos en protección al consumidor si estamos ante un comerciante que opera exclusivamente online? Sí, bueno, definitivamente es un sitio fijo, tienes una página de internet fija. O sea, Claro. por eso hay un espacio digital fijo. Sí, pero que tengan oficina u otro local fijo y que opere como parte de su extensión comercial. Es interesante cómo definieron el concepto de lo que es un negocio, una empresa o una entidad a los fines de aplicarle esta ley en caso de que sea aprobada. ¿Qué otro aspecto pudiese ser importante resaltar? El hecho de que no estamos definiendo dentro del proyecto lo que es un consentimiento informado, pero se establece dentro del proyecto unas guías mínimas o requisitos que deberían de estar presentes para poder interpretar que el consentimiento que se dio existe y que también fue informado.
Pues básicamente lo que se establece, en teoría, es el tipo de manera en la que el comercio debe de dejar plasmado sus políticas de privacidad. Y la ley este proyecto lo que está básicamente exigiendo es que se establezca en un lenguaje claro, por escrito, de forma sencilla, y de manera que un comerciante o consumidor, debo decir, común lo entienda. Que sea visible, que esté publicado y que esté esa publicación en un lugar destacado. Y no deberá, bajo ninguna circunstancia, estar como lo tenemos en el presente, que es al fondo. Las letras pequeñas. En las letras pequeñas que nadie lee, ya este proyecto quiere sacar por completo, desvelar lo que vendrían siendo las políticas de privacidad y tampoco, ¿verdad? Parece ser que la intención es que sean lo más digerible para cualquier tipo de consumidor. Así que esa es otra carga también. Pero para... a mí me gusta ese tema de un consumidor común, porque ya no es ni un consumidor razonable, es común. O sea, pues esa distinción de un poquito más abajo, ya no tienes que ser razonable. Es que sea, básicamente que sea coloquial, es lo que están exigiendo, un lenguaje que hasta cierto punto es una especie de carga, porque el tema de la privacidad de la información es extremadamente complicado y se le está pidiendo ahora entonces a los comerciantes que simplifiquen procesos tan complicados. No es que simplifiques el proceso, es que simplifiques lo que le estás comunicando al cliente. O sea, haz la política de privacidad hecha para que las personas comunes puedan entenderlo, no otro abogado que está leyendo el documento. O sea, la política de privacidad no es un contrato. La política de privacidad es una notificación que tú estás dando a los clientes, ¿verdad? Claro. Entonces, hazlo de una manera que los clientes puedan entenderlo sin haber tenido que estar 4 años estudiando Derecho. ¿Entiendes? Eso es lo que... Esa es la simplificación que busca. Una cosa puede ser la finalidad y otra cosa es la práctica per se. Porque es que los requisitos que verdaderamente se desglosan en lo que viene siendo el artículo 2.1, el proceso de hacer todo transparente, que es lo que están buscando, en realidad llega a un punto en que hay que revelar y detallar demasiada información al consumidor, que va a llegar al extremo en que no necesariamente vamos a estar ante una redacción que pueda ser entendible para todo, mejor dicho, para el consumidor común, porque una de las cosas que exige el proyecto es que establezcas como comerciante los propósitos específicos para los cuales tú estás recolectando, divulgando o reteniendo esa información personal. Ajá. Los propósitos por los cuales la estoy recolectando. Yo estoy recolectando para darte un servicio y lo estoy recolectando para compartirla para mercadeo. Pero entonces ahí sería escueta. No, porque ese es el propósito. Mi propósito es darte un servicio. Ese es el A. El B, mi propósito es utilizar esa información que tú me diste para mercadearme. O sea, yo voy a utilizar tu email para mandarte mercadeo. Segundo, yo voy a utilizar el email que tú me diste para analizarlo a través de inteligencia artificial. Claro. Lo que te quiero decir es que los propósitos específicos, o sea, yo no te puedo decir, no te preocupes, yo solamente cogí tu información para poderte llamar y darte el servicio. Pero de momento tú empiezas a recibir un montón de propaganda mía y es porque yo estoy utilizando tu información personal para mercadeo y para promociones y se lo compartí a un tercero para que ese tercero venga y te mande promociones. Yo considero que entonces, y esto no sería ni siquiera un consejo, pero básicamente con extrapolar el proyecto de ley y ponerlo en un lugar visible, estarías en cumplimiento con lo que está exigiendo el proyecto. De tu poder entonces estar exento de recibir cualquier tipo de multa o penalidad.
yo como comerciante establezco dentro de mi consentimiento informado la frase, utilizo tu información para fines de propaganda o mercadeo, Sí, como eso menciona. es lo que Ya está. Ese es mi propósito específico. Eso es lo que es. Y eso también cumpliría con una descripción razonablemente amplia y completa. Exacto. De que por tal razón bastaría con coger el proyecto, darle copy and paste y estarías en cumplimiento. No, porque es que no todos los negocios son iguales y tú no usas... Todos los negocios requieren información para ofrecer un servicio. Eso es un propósito. Ya, pero Pero ese eso- es el Pero eso propósito. es un propósito. Tú La tienes ley no que... está pidiendo que reveles todos tus propósitos. Claro que sí. O Para sea, el propósito para el que recolecto. Y si dentro de exacto. todos los propósitos que yo tengo, No es un solo el propósito. Tú tienes que expresar establece todos tus propósito propósitos. específico, no dice establecer todos los propósitos. El Porque, propósito para ¿cómo el te voy a que informar de un consentimiento? O para sea, el propósito para el que recolecto. Y si dentro de exacto. todos los propósitos que yo tengo, No es un solo el propósito. Tú tienes que expresar establece todos tus propósito propósitos. específico, no dice establecer Los todos los Está propósitos. bien, pero es que eso es... No lo dice, no lo Tu dice. propósito específico es para qué propósitos específicos. No significa que sea uno. Servicio. No, el servicio es lo que sea. No necesariamente uno. Ya. Puede ser servicio nada más. Puede ser servicio y todos estarían en cumplimiento. Exacto, si es eso el único propósito que Pues, tú tienes. pues ya cumplieron. Exacto, si ese es tu único propósito. Pero es que la ley no está pidiendo, este proyecto de ley no está pidiendo la divulgación de todos los propósitos, sino que establezcas un propósito específico por el cual recolectas. Y si tú tienes 5 propósitos y entre ellos el servicio, ya con servicio de servicio ya cumpliste. No. El hecho de, o sea, es que cuando tú analizas consentimiento informado, cuando tú vas a dar un consentimiento, tú no, y te dicen, no, yo voy a dar tu servicio. Y ese es el único propósito que yo te pongo. Yo consentía que me des un servicio. A eso es que yo estoy consintiendo al servicio. Si tú después haces otra cosa, yo no consentía esa otra cosa. Pero si es un elemento fundamental para brindarte el servicio. Pues entonces estás bien. Por lo tanto, la Pero frase pero servicio, que sería una sombrilla, una cláusula zafacón que No, todo el mundo pudiese no. utilizar y estar en cumplimiento con este proyecto de ley. No, porque si yo, de nuevo, ofreciste un servicio, el yo mercadearme no es ofrecer un servicio. El tú mercadearte es básicamente dejarle saber a tu cliente tus servicios. Pero no es darte un servicio. Es darte el servicio de mantenerte No, informado está- sobre eso- todos los servicios que te puedo ofrecer. No, eso no es. ¿De verdad que no? No para nada. Yo creo que sí. ¿Seguro? No es. Eso no es. Yo necesito estar informado de cuáles son los propósitos para los cuales tú estás utilizando mi información. Y el hecho de que tú me des un servicio no es tan amplio. O sea, el darme un servicio no es tan amplio como tú lo estás diciendo. ¿Quién va a ser el juez en básicamente establecer cuáles son entonces todos los propósitos? ¿El comerciante? ¿Quién va a hacer ese filtro? El comerciante es el que tiene el deber de informar a sus clientes cuáles son sus propósitos. Y si tú me informas una cosa y haces otra, entonces estás en violación de tu divulgación, de tu notificación de privacidad. Y yo me estoy viendo afectado como consumidor. Yo siento que aquí, en este debate del proyecto, que en realidad era una discusión informativa sobre el proyecto, estamos asumiendo roles o bandos. Tú estás a favor de la regulación que está haciendo el Estado y yo estoy del lado de los comerciantes que claramente ante la falta de un uso apropiado del lenguaje del español se pudiesen ver afectados. Así que yo creo que estamos bien claros de cuál es la división que se acaba de establecer. Estamos súper claros. Estamos claros de que a mí lo que me importa es que los comercios sepan que no pueden simplemente zapatearse esto, porque esto es un tema que cada vez va a coger más importancia y tienen que saber cómo hacerlo. Bueno, o sea, hay un principio, ¿verdad? Un principio criminal o penal, pero que tiene que ver con la variedad o amplitud excesiva de los textos en lo que vienen siendo las leyes
Si vamos a hablar Ok, pero, de aquí no podemos estar siendo tan escuetos como decir una descripción razonablemente amplia y completa. ¿Para quién? ¿Cuál es el crisol? El comerciante común. Si tú tienes un cliente, El comerciante si tú común. tienes un cliente que es un comercio y tienes una ley que es vaga, ¿qué te le va a decir? ¿Intenta protegerte de todo esto o haz lo mínimo? Volvemos. Estos comerciantes Ah. tienen la capacidad adquisitiva o económica para poder cumplir con estas imposiciones.